Buenas noches con todos, hermanos espíritas. Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por las redes. El tema de esta noche para reflexionar y compartir se titula Mucho se pedirá a quien mucho recibió. Del libro Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 18, del ítem del 10 al 12. Vamos a ver qué nos dice esta reflexión muy importante, especialmente para los que están en el camino espiritual, pero en general vemos que se aplica a todos los que, por ejemplo, hemos recibido diferentes dones de Dios, ¿no? Si mucho se le da a una persona en alguna actividad, se le va a pedir más a él, ¿no? Vamos a ver de qué se trata y el punto de vista espírita sobre este tema. Y básicamente es el punto de vista del Evangelio. Acá tenemos que recordar un ratito nomás algunos puntos que nos ayudan a reflexionar de este tema según el punto de vista espírita. Estos puntos son la inmortalidad del alma y la reencarnación. Muchas veces se piensa que nosotros, antes de conocer la teoría espírita, o vivíamos después de morir en un limbo final o en una condena final, o simplemente dejábamos de existir y bien moríamos. La teoría espírita nos dice que no es así, que nosotros como espíritus al momento de morir dejamos el cuerpo, como uno se cambia al día siguiente su vestimenta y empieza otro nuevo día. Así el alma, si bien tiene un nacimiento, un inicio, no tiene fin. Y vamos mejorando, aprendiendo vida tras vida, poco a poco mejorando como personas, como espíritus inmortales que son. La comunicación con los espíritus es la base también del espiritismo, porque somos conscientes de que hay una relación con el mundo espiritual constantemente, de diferentes maneras. La ley de causa y efecto y las demás leyes naturales también es muy importante en la teoría espírita, porque no nos guiamos de tradiciones religiosas, como muchas veces se hace, sino de las leyes naturales de Dios. Leyes que no cambian y que se mantienen con el paso de las edades, de las eras, de las épocas, ¿no? Las tradiciones vemos que cambian según la cultura, según las necesidades de la gente, van cambiando, según la preponderancia de tal religión o tal otra, que tienen diferentes tradiciones religiosas que ayudan a comunicarnos con Él, pero que no son leyes inmutables como las leyes de Dios, la ley de encarnación, la ley de progreso, la ley de armonía, la ley de destrucción también, y principalmente la ley de amor que nos vino a recordar el Maestro Jesús. Otro de los pilares que tenemos que tener en cuenta es que nuestra humanidad no es la única en el universo. Hace ya 150 años el espiritismo decía que no somos el único, así como este mundo hay otros mundos más elevados que este y también más atrasados. Hay una interrelación, entre ellos, una constante ayuda entre los diferentes mundos, que el espiritismo lo explica también. Y el Evangelio. El espiritismo a veces se entiende que es una práctica chamánica, ¿no?, de tipo mágica, pero en realidad el espiritismo se basa, y el término lo creó Allan Kardec, en estos pilares que hemos dicho, pero principalmente es en seguir las enseñanzas de Jesús, de su Evangelio, que constituyen la moral más elevada que ahorita existe en la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos en qué religión se pide y se hace el bien al que nos daña, eso no lo encontramos en ninguna religión, ¿no? Amamos, en otras religiones se aman a sus parientes, a los seres que les hacen bien, pero ninguna religión
hace el bien a quien nos hace daño, ¿no? Hacer el bien al que nos hace daño. Y más aún se quiere a los que nos quieren, ¿no? Esto es bueno recordar porque nos da el marco de referencia para poder reflexionar sobre este tema. Acá el servidor que supo la voluntad del Señor y que sin embargo no estuvo listo y no hizo lo que quería su Señor, será rudamente castigado. Pero el que no supo su voluntad e hizo cosas dignas de castigo recibirá una pena menor. Acá nos explica el Evangelio, según el Espiritismo, que cuando a uno se le da una responsabilidad, cuando alguien, como sucede en nuestra vida diaria, ¿no?, nos da una responsabilidad porque nos ve las capacidades que tenemos para poder resolver situaciones, todo, y no lo hacemos, nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque no es que no hicimos porque la tarea que se nos había encomendado, porque no sabíamos, o no sabíamos cómo hacer, o no sabíamos resolverlo, ¿no? Sino que no hicimos porque no quisimos. Y eso es reprensible dentro del mundo espiritual. Y dentro de cualquier empresa también, ¿no? Un gerente encargado de un proyecto no le va a dar un puesto de importancia a un señor que está preparado para la limpieza, por ejemplo, ¿no? Que es una actividad muy respetable, pero ponen en un puesto de importancia a alguien que ha sido preparado y se ha preparado en la universidad mucho tiempo. No lo pone, ¿no? Por eso al que si alguien pusiera ¿cómo se llama?, al señor de la limpieza a un puesto de gerencia, no tendría la culpa, ¿no?, sino el que lo puso, ¿no? En ese sentido, no es tan culpable el que no sabe hacer, no está preparado para una tarea, y no se le encomienda eso, ¿no? Vine a este mundo para cumplir con un juicio, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos estaban con él, y al oír esas palabras le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecados, pero ahora, como dices que veis, vuestros pecados permanecen con vosotros. Jesús les indicaba, ¿no?, que estos señores que habían estudiado las leyes, que se conocían muy bien al detalle, pero que sin embargo no practicaban con sinceridad para transformarse a ellos mismos, sino simplemente lo utilizaban como una forma de dominio a la gente que tenía a cargo, ¿no? Ahí les recordaba, ¿no?, que realmente ellos, al no aprovechar esa posibilidad del conocimiento espiritual, en la siguiente vida posiblemente no lo tengan, porque no supieron aprovecharlo, ¿no? A eso entiendo que se refiere que ellos serán ciegos, porque en otra vida posiblemente no puedan ver realmente el fondo espiritual, la verdadera espiritualidad que implicaba estos textos sagrados del judaísmo. Pero sí, Jesús le explicaba con sencillez el sentido a los pescadores, a la gente sencilla del campo, a ellos les explicaba, y se sabe que Jesús, si bien hablaba a toda la comunidad en sus discursos, en sus charlas, a mucha gente, se dirigía a la casa de Pedro y ahí explicaba con más detalle a los que estuvieran esclarecer sus charlas del día. Ahí se puede ver, ¿no?, que a los que estaban preparados, a los que querían aprender, Jesús les enseñaba. Pero a estos señores de la ley que querían aprender, de repente no con la sinceridad para transformarse, sino simplemente, posiblemente para debatir con él o ganarle en un debate intelectual, no les esclarecía, simplemente los dejaba así, ¿no?, sin una comprensión profunda de las verdades espirituales que él traía, ¿no?
Por eso es que muchos se sorprendían de que alabara a los mansos de la tierra. Él se refería claramente a las personas amables, a los que sabían tratar a los buenos, a los malos, a los que eran cordiales en esencia, ¿no? Él se refería a esos, exaltaba la virtud de la cortesía, pero estos lo tenían como una debilidad, ¿no? Y era así en la antigüedad. ¿Cuántas personas hay que no leen? Y entre las que lo leen, ¿cuántas hay que no lo comprenden? Y de allí resulta que las palabras de Jesús son desaprovechadas por la mayoría de los hombres. Eso es interesante, ¿no? Porque cuando leemos, a veces los textos no los comprendemos. A veces yo también he intentado leer la Biblia antes y solo la he comprendido, comprendido a profundidad con una visión más espiritual, ¿no? No solo de una vida, sino de varias vidas. Jesús no lo decía, pero muchas de sus parábolas estaba implícita que no se podía cumplir lo que decía en una sola vida, ¿no? Por ejemplo, la parábola de los talentos, en que el amo dejaba diferente cantidad de talentos, ¿no? A uno le dejaba 5, a otro 2 y a otro 1, para que pudieran trabajar estos tesoros y pudieran a su venida entregarles su ganancia, ¿no? Esta tarea, y al que era diligente y hacía su trabajo bien, les recompensaba en el futuro con más ganancias, ¿no? Acá podemos ver que si lo aplicamos a una sola vida, por ejemplo, no es consistente, ¿no? Porque yo he trabajado, por ejemplo, en una actividad, por ejemplo, músico, o matemático, o esto, ¿no? Que ha sido un don que me han dado. Y cuando yo muera, voy a decirle que me van a proporcionar más de esa habilidad para el cielo, donde supuestamente uno está en el limbo. No tiene sentido. Si no es para otra vida donde pueda ser más práctico, más útil acá en la sociedad, ¿no? Cumplir una tarea, y así vemos que estos talentos tienen mucha consistencia de que cómo las personas evolucionan o adquieren habilidades que a veces nos parecen dones, ¿no? Cuando vemos a una persona destacando en cualquier actividad, sea música, ciencia, y no comprendemos por qué pasa, ¿no? Por qué si es una vida, si solo hemos sido creados al momento del nacimiento y antes no hemos existido, ¿cómo es posible de que una persona nazca un genio de por sí? Y esto de los talentos nos puede ayudar a saber por qué ha sido así, ¿no? Porque hemos sido constantes, diligentes, hemos hecho un buen uso de los talentos durante varias vidas y se nos ha estado incrementando esta facilidad para aprender, para destacar en algún tipo de actividad. Y así podemos ver, ¿no?, que las enseñanzas de Jesús son cabalmente entendidas conociendo las leyes naturales de Dios. Por eso dice, ¿no?, que hay personas que leen, y entre los que leen, ¿cuántas hay que no comprenden? De ahí que resulta que las palabras de Jesús son desaprovechadas por la mayoría de los hombres. Muchas veces no comprenden a cabalidad la esencia del Evangelio, ¿no? Todos, sean letrados o iletrados, creyentes o incrédulos, cristianos o no, pueden recibirla, puesto que los espíritus no se comunican en todas partes. Ninguno de los que reciben esa enseñanza directa o por intermedio de otros puede alegar desconocimiento, como tampoco puede excusarse con su falta de instrucción, ni con la oscuridad del sentido alegórico de estas máximas. Es claro, ¿no? Acá nos dice
que como mantiene el espiritismo esta información, es que los espíritus siempre constantemente se están comunicando con nosotros. Y no importa realmente la religión, la cultura, la edad que uno tenga, la posición social. Siempre hay, si bien en sueños o directamente a través de un amigo que nos aconseja, siempre los espíritus tienen algo que ver ahí, ¿no? Nos están guiando, nos están haciendo recordar con un llamado, ¿no? Con un sueño inspirador. Y no podemos decir que no conocíamos qué debíamos hacer, ¿no? Nuestra tarea está clara porque la vida nos indica realmente qué debemos hacer, y a pesar de eso, a veces no la cumplimos a cabalidad. Pero aún más, los espíritus, a pesar de que es clara nuestra tarea, siempre nos están guiando, nos están influenciando de una u otra forma a través de un amigo, de un programa, de una información que nos llega. Y eso es independiente de la cultura, incluso de la misma doctrina del espiritismo, ¿no? Sabemos que en otras culturas, en otras épocas, ha habido esta cultura del culto a los ancestros en diferentes pueblos, culturas, ¿no? Y a través de ellos se han puesto en una disposición para poder dejarse intuir, dejarse llevar por los buenos espíritus, ¿no? Y así, ¿no? Y esto es independiente, como digo, de la cultura, de la religión cristiana incluso, ¿no? Aquel, pues, que no saca provecho de ellas para mejorar, que las admira como a cosas interesantes y curiosas sin que penetren en su corazón, que no se vuelve menos vano, ni menos orgulloso, ni menos egoísta, ni menos apegado a los bienes materiales, ni mejor para con su prójimo, es mucho más culpable porque cuenta con más elementos para conocer la verdad. Bueno, acá está claro, y los que tenemos el conocimiento espírita, podemos saber que si nuestra tarea es mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Ser mejores ciudadanos, ayudar a las personas cuando podamos, porque nosotros ya conocemos esto y sabemos que se nos va a pedir cuentas por nuestro mayor conocimiento espiritual que tenemos. Sabemos, como dice el texto, que debemos ser menos apegados a la materia, ¿no? Nosotros sabemos, como espíritas, que nosotros venimos sin nada y nos vamos sin nada, y todo lo que hemos acumulado, que no sea una riqueza espiritual, que no nos acompañe en nuestra alma, como una actividad intelectual, espiritual, o como todo un registro de personas a las que hemos ayudado, a las que hemos hecho felices, a las que hemos sacado una sonrisa. Todas esas cosas son las que nosotros nos llevamos, pero las cosas materiales no. Las cosas materiales nos indican que es un instrumento que debemos utilizar bien, ¿no? Es uno de esos dones que Dios nos da para usarlos bien. Y así, ¿no? Y es interesante esto porque debemos ser conscientes de que esta teoría espiritual y todas las teorías religiosas, espirituales, que en general son inspiradas por Dios, deben dar un fruto positivo, que es el mejoramiento de la persona. Dejar atrás el hombre viejo con todos sus defectos, sus egoísmos, sus orgullos atrás, y abrazar poco a poco, ¿no?, a este hombre nuevo que vendría a ser una persona amable, amante de la verdad, del bien común,
del bien hacia los demás, ¿no? Humilde, debemos abrazar poco a poco a esta persona, ¿no? Mejorando siempre. Los médiums que obtienen buenas comunicaciones son aún más reprensibles si persisten en el mal, porque muchas veces redactan su propia condena y porque si no los cegara el orgullo reconocerían que los espíritus se dirigen a ellos mismos. No obstante, en vez de tomar para sí las lecciones que escriben o que otros escriben, su única preocupación es explicarla a las demás personas, con lo que confirman estas palabras de Jesús: veis una paja en el vuestro hermano y no veis la viga que está en vuestro ojo. Bueno, esto es muy común y a todos nos ha pasado, ¿no? Que a veces estamos indicando que una persona tiene tal defecto, ¿no? Y en realidad mucho de ese defecto que vemos en otra persona lo tenemos nosotros mismos. Es como algo psicológico que proyectamos en otros nuestros propios defectos. Nos espejeamos con el otro, ¿no? A veces nosotros decimos que esta persona es muy criticona, ¿no? Pero realmente si nosotros interiorizamos y en vez de ver afuera, vemos si realmente lo que criticamos, cómo está en nosotros, de repente nos vamos a sorprender, ¿no? Porque posiblemente identificamos eso que de repente pueda tenerlo, ¿no? De repente lo pueda tener, pero lo más probable es que lo identifiquemos porque nosotros también compartimos esa vibración, ¿no? Y de repente en mayor medida. ¿No? Por eso nos recomiendan y siempre han recomendado en todas las religiones no juzgar, ¿no? El primer pensamiento del espíritu sincero debe ser el de intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne. Bueno, esto también es cierto, ¿no? A veces nos toca dar algún consejo, hacer una reflexión sobre algún tema y lo que debemos darnos cuenta es que de repente esto que estamos reflexionando se ha dado o la espiritualidad superior ha puesto ahí para que nos ayude a reflexionar en nuestras propias vidas, ¿no? De repente estamos ayudando a una persona en determinado asunto y vemos que eso también, ayudando a otras personas, nos ayudamos a nosotros mismos, porque podemos entender cosas que de repente no nos habíamos dado cuenta en nosotros. Se puede entender esto entendiendo de que a veces el que enseña, un profesor que enseña a sus alumnos, ¿no? En el colegio, por ejemplo, en la universidad, siempre está recapitulando un tema, volviéndolo a ver, profundizando más, y sin importar lo que se esfuerce el profesor en enseñar a sus alumnos, de repente el que más aprende de todo eso es el mismo profesor, ¿no? Profundizando en temas que le faltaban fortalecer. El alumno también aprende, pero el que enseña, el que reflexiona, el que enseña un tema, de cualquier tema académico, por ejemplo, el mismo hecho que lo repita, ¿no? Recapitule, le da tiempo para profundizar en algunos aspectos que de repente le faltaban, ¿no? Por eso es importante esto de ayudar, de poner en práctica todo y sobre todo de dar la mano, porque nos estamos, sin darnos cuenta, ayudándonos a nosotros mismos. Acá he encontrado en la siguiente una historia de alguien que se le dio mucho en el aspecto económico, que se esperaba, como sabemos, de las riquezas, que evitara la miseria y ayudara a los más necesitados, ¿no? Porque sabemos que
Según el espiritismo, una de las cosas, de las grandes tareas de las grandes riquezas es evitar la miseria futura de las personas. Es una historia de una señora que que fue bendecida en esa época, ¿no? por mucho dinero, y que tuvo personas a su cargo y trató muy mal, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Deuda y rescate. En la antevíspera de la Navidad de 1856, doña María Augusta Correa da Silva, señora de extensos saberes, retornaba a la hacienda, en las márgenes del Paraíba, después de casi un año de paseo y reposo en la corte. Acompañada de numerosos amigos que disfrutarían de su festiva hospitalidad, la orgullosa matrona, en la tarde lluviosa y obscura, recibía a los 62 cautivos de su casa que, sonrientes y humildes, le pedían la bendición. En la sala grande, noblemente sentada en vieja poltrona sobre largo estrado, que le permitía una mayor visión, hacía un gesto de complacencia, a distancia, para cada servidor que exclamaba de rodillas: «Loado sea nuestro Señor Jesucristo, señora». «Loado sea», asentó doña María con una terrible severidad que se traslucía en su voz. Ancianos de cabeza blanca, hombres rudos del campo, mujeres desfiguradas por el sufrimiento, jóvenes y niños desfilaban en las bienvenidas. Matilde fue la última que se aproximó para la salutación. La hacendada soberana se levantó, aplomada, llamó junto a sí al cancerbero humano que seguía de cerca a la joven esclava, y antes de que la pobrecita le dirigiese la palabra, le habló, duramente: «Matilde, guarde las crías en la choza y encuéntreme en la explanada. Necesitamos conversar». La interpelada obedeció, sin vacilar, y alejándose del recinto, en dirección del patio, doña María Augusta y el asesor con el látigo empuñado, cuchicheaban entre sí. En el gran patio que la noche, ahora, amortajaba con sombra espesa, la madrecita desafortunada vino a atender la orden recibida. «Acompáñenos», determinó doña María, austeramente. Guiadas por el rudo capitán de campo, las dos mujeres abordaron la margen del río crecido. Gigantescas nubes convivían en el cielo con los horribles rugidos de los truenos remotos. Se derramaba el Paraíba, en soberbio espectáculo de grandeza, dominando el extenso valle. Doña María posó su mirada fulgurante en la mestiza humillada y le habló: «Diga de quién son esas dos crías nacidas en mi ausencia». «Del señor Sico, señora». «Miserable», gritó la poderosa propietaria, «mi hijo no me daría semejante disgusto. Niegue esa infamia». «No puedo, no puedo». La patrona encolerizada miró de relance el paisaje desierto, y bramó, enronquecida: «Nunca más verá usted a esas criaturas que odio». «Ah, señora, soy yo sola infeliz, no me separé de mis niños. No me separé de mis niños. Por el amor de Dios». «No la quiero a usted más aquí y esas criaturas serán entregadas para la venta». «No me expulse, señora. No me expulse». «Desvergonzada, de hoy en adelante usted es libre». Y después de un expresivo gesto hacia el compañero, afirmó, irónica: «¿Libre? Podrá usted trabajar en otra parte para comprar a esos retoños malditos». Matilde sonrió, en medio del copioso llanto, y exclamó: «Ayúdeme, señora. Si es así, daré mi sangre para recobrar a mis hijos». Doña María Augusta le indicó el enorme Paraíba y sentenció: «Usted está libre, pero huya de mi presencia. Atraviese el río y desaparezca». «Señora, así no. Tenga piedad de su cautiva. Ay, Jesús. No puedo morir». Pero, a una señal de la patrona, el capataz envilecido, estalló el látigo en el dorso de la joven, que osciló, indefensa, cayendo en la corriente profunda. «Socorro, socorro, Dios mío. Ayúdame, nuestro Señor», gritó la pobre, debatiéndose en las aguas. Sin embargo, en pocos instantes, solamente un cadáver de mujer descendía río abajo, ante el silencio de la noche. Pasaron 100 años. En la antevíspera de la Navidad de 1956, doña María Augusta Correa da Silva, reencarnada, estaba en la ciudad de Pasa Quatro, al sur de Minas Gerais.
Se mostraba en otro cuerpo de carne, como quien cambiara de vestuario, pero era ella misma, con la diferencia que, en vez de rica latifundista, era ahora apagada mujer, en rigurosa lucha para ayudar al marido a conseguir el pan. Sufría en el hogar las privaciones de los esclavos de otro tiempo. Era madre, padeciendo aflicciones y sueños. Meditaba en los hijitos, ante la expectativa de la Navidad, cuando la lluvia, sobre el tejado, se hizo más intensa. Un horrible temporal se desataba en la región. Se inundó todo alrededor de la sencilla casa. La pobre señora, viendo que el agua le invadía el reducto doméstico, salió seguida por el esposo y los niños. Pero las aguas subían siempre en torbellino envolvente y destructor, arrastrando todo lo que se oponía a su paso. Ante la ex hacendada crecía un río inesperado e inmenso y, en dado momento, oprimida por el dolor, ante la violenta separación del compañero y de los pequeñitos, cayó en el caudal, gritando desesperada: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Ayúdame, nuestro Señor! Pero, transcurridos algunos momentos, apenas un cadáver de mujer descendía corriente abajo, ante el silencio de la noche. La antigua terrateniente del Valle del Paraíba rescató el débito que contrajera ante la ley. Bueno, esta historia, que se llama Deuda y Rescate, es una de las historias del libro Cuentos y Apólogos de Chico Javier. Acá es una historia que podemos reflexionar un poco y vemos que esta señora, ¿no?, hacendada, en esa vida tuvo los dones de la riqueza y que debía haber tratado bien a las personas que estaban a su cargo. Esa era la misión de los que tienen mucho dinero, ¿no? Tratar bien, de repente educarlos, hacer que, incluso darles la libertad, pero con posibilidades de que pudieran valerse por ellos mismos, ¿no?, respetándolos. Pero vemos que esta señora cayó en esta prueba de la vida, ¿no? Era orgullosa, tenía orgullo de raza, parece, porque su hijo había tenido algunos hijos con su cautiva, ¿no? Y la señora optó por asesinar a esta persona. Cometió un tremendo error en esta vida y no solo es que no hizo su tarea, sino que se complicó la vida, ¿no? Y como Jesús dice, ¿no?, vino para a los que ven hacer que no vean. Podemos entenderlos haciendo más amplio el concepto. A los que se les dio un don, a la siguiente vida no los va a tener, ¿no? Y vemos cómo esta señora, que tuvo el don de la riqueza y no lo aprovechó, más aún cometió errores, en la siguiente vida no tuvo ese don, ¿no? Y vivió una vida de pobreza y tuvo que pagar, así como hizo pagar a su esclava Matilda, mandándola al río. Ella también hizo eso, ¿no? Sufrió eso. Y justamente 100 años después, ¿no? Y más aún, los gritos que esta esclava Matilda dio al ser arrastrada por el río, también los pronunció la señora, ¿no? Esta historia no es, consideramos de Fritas, o sabemos que no es una historia creada, es un testimonio de un caso real que sucedió, ¿no? Acá podemos ver que podemos claramente entender el sentido del tema, ¿no? Por eso debemos ser muy cuidadosos con cualquier don que nos haya dado Dios, por muy pequeño que sea. Primero, para hacerlo crecer con el tiempo, con las vidas, ¿no? Pues no solo tenemos esta vida, sino tenemos muchas vidas para ir cultivando alguna actividad en bien del prójimo, ¿no? Y debemos cuidarnos de no hacer daño, no perjudicar a los demás con esto.